Bueno, pues vamos con este tema en el que os voy a enseñar a manejar la pelota de fútbol, cómo utilizarla con seguridad. Vamos a aprender ejercicios que está bien hacerlos ya desde el final del embarazo para aprender a movilizar la pelvis y nos va a ayudar también a conocer nuestro propio cuerpo, lo que va a facilitar mucho el parto y nuestras experiencias en el parto. También nos va a ayudar a disminuir o aliviar el dolor en esas contracciones, sobre todo en esas contracciones prodrómicas, pero también en las contracciones de parto, ya que, como os decía en otros vídeos anteriores, el hecho de la libertad de movimiento que nos deja la pelota va a aliviar mucho la presión en la zona lumbar, en la zona baja de la espalda, y eso nos va a aliviar mucho el dolor. Lo primero que vamos a aprender es cómo saber si la pelota es de tamaño adecuado para nosotras. Una vez que nos sentamos en la pelota, lo que tenemos que observar es que nuestra pierna, nuestra cadera, nuestra pierna rodilla está en ángulo recto. Es decir, si tuviéramos la pierna así, una vez que nos sentamos, sería que la pelota nos queda muy pequeña, estaríamos sentadas demasiado abajo, y si nos quedara la pierna así, demasiado estirada, no en un ángulo recto, indicaría que la pelota es demasiado grande para nosotros. Entonces, cuando nos sentemos, tenemos que comprobar que nuestra pierna queda en ángulo recto, ¿vale? La manera de sentarse con seguridad en la pelota es con las piernas bien abiertas, porque esto aumenta nuestra estabilidad y tenemos muchas menos probabilidades de caernos. Es difícil caerse en la pelota, pero sí que es verdad que recomendamos que ya desde final de embarazo la empecéis a utilizar para probarla, manejaros con ella, coger seguridad, y así a la hora de las contracciones prodrómicas y del parto estéis muy seguras y cómodas sobre ella. Ahora lo que quiero que pruebes es a poner las manos debajo del culete y presionar ir moviéndote hasta que notes que sobre tus manos están los dos huesecillos del culete. En cuanto te muevas un poco, los vas a notar que te presionan los dedos. Bien, ahora lo que quiero que hagas es que te muevas en la pelota y notes cómo esos huesos se mueven y cogen una simetría. Si es hacia adelante, hacia detrás, moviéndote en círculos, esos huesos cogen una asimetría. Y lo mismo si nos ponemos las manos aquí y giramos, los huesos también se deslizan y cambian su posición, y todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que se ha creído durante mucho tiempo que la pelvis era rígida, no es así. La pelvis, los huesos de la pelvis se mueven entre sí, lo que permiten, sobre todo en el parto, que se adapten perfectamente al diámetro, a los mejores diámetros de la cabecita del bebé. Esto quiere decir que la cabeza del bebé se puede adaptar perfectamente a los diámetros más amplios de la pelvis, y las asimetrías de la pelvis, es decir, que los huesos no estén siempre a la misma altura, sino que estén en distintas alturas. Todo esto va a ir facilitando el descenso de la cabecita del bebé por el canal del parto. Pues bien, una vez que tenemos cogida la estabilidad en la pelota, sabemos cómo manejarnos en la pelota, vamos a aprender la postura básica de la que hemos de partir para comenzar con los ejercicios. Y esto es, la espalda siempre hay que protegerla, hay que tener cuidado de no hacernos daño en la espalda, y la mejor manera de protegerla es tenerla erguida, imaginarnos como que tiraran de un cable de nuestra cabeza firmemente pero también suavemente, para también elongar y estirar un poquito el cuello. Los hombros tienen que estar relajados, para ello es imaginarse como que se alejan de las orejas, pero no tienen que estar contraídos, tienen que estar como caídos, relajados, alejados de las orejas. Esa es la manera de comenzar los ejercicios, y a partir de ahí vamos a empezar con un ejercicio muy sencillito, que es mover la pelvis hacia adelante y hacia atrás. La respiración, simplemente tienes que acompañar el movimiento con la respiración para aprovechar estos ejercicios también para relajarte y que su beneficio sea máximo. Entonces vamos a empezar con ese movimiento de retroversión de la pelvis y anteversión de la pelvis, a la vez que acompasas la respiración. Hacemos anteversión, hacemos retroversión, y todo esto ya empieza a ayudar a la pelvis a que sus huesos se muevan entre sí y que se relaje toda esa zona. Este ejercicio es muy sencillito y es el mejor para empezar a probar los ejercicios del fútbol. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio que tiene un poquito de mayor amplitud de movimiento, y es hacer como una especie de símbolo infinito
sobre la pelota. Tenemos que ir hacia un lado, hacia adelante, y cuando llegamos al centro irnos hacia atrás, esa retroversión, irnos hacia el otro lado, ir hacia adelante, y cuando llegamos al centro otra vez hacia atrás. Es como si dibujáramos un símbolo de infinito o como si dibujáramos un 8 tumbado, ¿vale? Siempre que llegamos al centro volvemos hacia atrás y volvemos hacia el lado. Podemos cambiar el sentido también, ¿vale? Aquí fijaros que estamos haciendo muchísima simetría de la pelvis. Estoy haciendo que la pelvis se muevan mucho los huesos entre sí, lo que va a favorecer esa bajada de la cabecita y además nos va a aliviar mucho el dolor en las contracciones. Ahí seguimos haciendo ese infinito. Si al principio no te sientes muy segura, puedes hacerlo más despacito o con una amplitud de movimiento un poco menor. Haces así, poquito a poco. En cambio, si ves que ya te sientes más segura y quieres probar un poquito más amplio, puedes hacerlo más amplio para darle más amplitud. En todos estos ejercicios te recomiendo que notes tu suelo pélvico a la vez que se va apoyando y se va alejando de la pelota para que lo vayas conociendo y te sea mucho más fácil identificarlo a la hora del parto. Otro movimiento que puedes hacer y también es muy sencillito es simplemente irnos de un lado hacia el otro, simplemente haciendo esa simetría de la pelvis solo de izquierda a derecha, igual que antes lo hacíamos de adelante hacia atrás, pues ahora podemos hacerlo de izquierda a derecha. Entonces, con estos 3 movimientos básicos, yo creo que es suficiente, no tenemos que complicarnos mucho para aprender a manejarnos sobre la pelota. Todos estos ejercicios, como te digo, te recomiendo que ya los hagas desde las últimas semanas del embarazo para que le vayas cogiendo el truco y además para que ya se vaya relajando más esa pelvis y se vaya ampliando sus movimientos. Y ahora te voy a hablar de unos movimientos o posturas también que te pueden ayudar muchísimo, además de estas, para el dolor de esas contracciones, sobre todo prodrómicas y bueno, también en las de parto. Una de ellas es estar sentada así como estamos en la pelota y la persona que nos está acompañando agarrarnos sobre sus hombros y dejarnos caer hacia atrás completamente para liberar toda esta zona lumbar, ¿vale? Este movimiento, esta posición alivia mucho toda esta zona que es la que más nos suele doler al principio de esas contracciones. Entonces, si nos dejamos caer, nos dejamos colgar, estamos aliviando toda esta zona lumbar y nos va a ayudar muchísimo. Desde esa posición hacia atrás también podemos seguir moviendo la pelvis para seguir ampliando esos movimientos, ¿vale? Otra opción que tenemos también es colocarnos como si fuera a 4 patas, apoyarnos sobre la pelota y desde aquí dejarnos caer sobre ella y movernos para también aliviar toda esa zona lumbar que nos puede ayudar mucho también estos movimientos. Esta es una posición que suele gustar mucho, sobre todo cuando ya estamos en la fase de parto activa, que ya nos empiezan a doler bastante más las contracciones, esa posición nos puede ayudar mucho. Y por último, también un truquillo que ayuda mucho, sobre todo cuando estamos en casa, por ejemplo en ese periodo prodrómico, podemos con una sábana larga hacer como una especie de columpio, de liana, hacerle en los extremos un nudo y ese nudo lo enganchamos al quicio de la puerta. Cerramos la puerta asegurándonos fuerte de que se ha agarrado bien y esa liana o esa sábana nos la colgamos por aquí como si estuviéramos en un columpio que nos quede exactamente en la zona lumbar y desde ahí nos podemos dejar caer hacia atrás para que nos sujete el peso de la espalda y nosotros nos permita relajarnos.